con la compañera Irene Albújar. Ella ha estado hablando con Alguadira, la Asociación Ecologistas en Acción, que está organizando una concentración en la Plazuela mañana viernes a las 6 de la tarde en apoyo al pueblo palestino. Vamos a conocer todos los detalles. Pues sí, lamentablemente sigue el conflicto entre Israel y el pueblo de Palestina, siguen los bombardeos, seguimos informando de fallecimientos, de muertes por diferentes explosivos, diferentes ataques, y desde países europeos como España, pues por ejemplo aquí en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, tienen programada para el día de mañana a las 6 de la tarde en la plazuela de Alcalá de Guadaira una concentración en apoyo al pueblo palestino. Nos acompaña María José Lera, ella es profesora de la Universidad de Sevilla y además coordinadora del proyecto Sevilla-Palestina. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sin duda teníais claro que había que salir a la calle y hacer esta convocatoria, entiendo, ¿no? Hombre, pues claro que hay que salir a la calle y daros cuenta que estamos ante un crimen de lesa humanidad, un crimen gravísimo donde ya llevamos más de 10.000 asesinados por las bombas israelíes. Más de 4.000 son niños y son niñas, y ya no solamente los asesinados, sino que estamos ante una migración forzada. 1,5 millones de palestinos ahora mismo deambulan por las calles de Gaza intentando llegar al sur, donde también son bombardeados. Es decir, estamos hablando de un crimen de bombardeos de hospitales, mezquitas, zonas residenciales, gente que va caminando, gente que va en sillas de ruedas, los hospitales donde ya no tienen capacidad, no tienen agua, no hay agua para beber. Es decir, son tantos los incumplimientos de la Cuarta Convención de Ginebra que hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle porque si no salimos y no decimos nada, también somos cómplices del genocidio que estamos viendo en 3D, estamos viéndolo en televisión a todas horas, ¿no? Hay que salir, sí. Bueno, sabemos que el conflicto se iniciaba por ese grupo armado de Hamás, en el que al final pues se ha visto envuelto también Israel. Israel lo iniciaba o lo ha hecho durante otros años. Al final es un conflicto que mantienen estas dos partes del mundo, pero claro, ¿cuál es la situación ahora mismo por la que atraviesa el pueblo palestino? Bueno, lo que está diciendo es lo que dice la prensa, pero los que sabemos un poquito más y nos dedicamos a estudiar la realidad, lo que pasa entre Israel y Palestina, no Hamás. Hamás es un grupo que tiene su brazo armado y que es el gobierno también legal de la franja. El mal llamado conflicto israelo-palestino, eso ha sido una trampa que hacen los medios de comunicación en general, y lo hacen para confundir a la población. La realidad de Palestina es que lleva más de 75 años sometidos a una potencia ocupante, y ahora mismo estamos viendo la punta del iceberg. Este, por ejemplo, es el 5º ataque tan masivo que hacen desde el año 2006. No es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que nunca ha sido tantas muertes en tan poco tiempo. Es decir, ahora mismo están como desatados matando, ¿no? Quizás por el ataque que hizo el grupo armado de Hamás, que son las brigadas de Al-Aqsa, que es otro grupo, el que lo hizo el 7 de octubre, e Israel ha cogido esto como una manera de matar a todo Dios, ¿no? Pero que sepamos que estos llevan haciéndolo más de 75 años. Todo el mundo de cualquier edad ha comido viendo el telediario con los palestinos muriendo, los palestinos defendiéndose con piedras y los otros defendiéndose con unas bombas que son hechas por Estados Unidos y que tienen una capacidad. Ahora mismo en Gaza han caído como 2 bombas nucleares, como 2 bombas de Hiroshima. Recordemos que Gaza es algo así como el doble de Alcalá de Guadaira, es una población, es un espacio pequeño, el más hacinado del planeta. La capacidad de las bombas, que son de toneladas y toneladas, es una cosa de una destrucción masiva. Solamente hace falta ver las imágenes para verlo, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente dice conflicto, pero también tenemos que entender que eso es un vocabulario que se pone en Occidente, que lo dicen los políticos, justamente para engañar a la población. Porque si la gente, en lugar de decir estamos ante el conflicto israelo-palestino, dijeran estamos ante el genocidio del pueblo palestino, la gente reaccionaría de otra manera. Lo que pasa es que la gente sabe que no es un conflicto. Cuando tú ves que hay más de 4.000 menores muriendo ahora mismo, más todos los que hay debajo de los escombros, más los que van a morir porque no tienen ni medicinas, ni aguas, ni comida, ni nada, ¿quién habla de un conflicto? Cuando hablamos de cuántas muertes hay en un lado y cuántas muertes hay en el otro. Entonces, nunca lo ha sido. Otra cosa es que se dice así en los últimos años, porque al principio se llamaba la cuestión palestina, fue después cuando ya se depuró al conflicto. Bueno, llevamos muchísimos días, más de 100 si no me equivoco, con esta
voy a utilizar el término conflicto, si te parece, María José, úsalo. aunque yo creo que en casa la gente nos está entendiendo perfectamente, pero ¿podríamos hablar a corto o medio plazo de un alto al fuego? Se hablaba hace unos días también del intercambio de rehenes, no sé si se está trabajando en ello o es una idea un poco utópica. Otra vez, que es importante conocer un poquito la historia, ¿no? Hasta esta vez, normalmente los palestinos o los brazos armados palestinos conseguían un soldado israelí. Normalmente un soldado israelí secuestrado, que ellos llaman secuestrado, vale 1000 presos palestinos, es decir, 1000 palestinos que están secuestrados en las prisiones. Cuando hablamos de palestinos y de Palestina. Hablamos de muchos niños y niñas, porque Israel tiene una cosa que se llama la detención administrativa, que significa que yo puedo coger a cualquier menor o a cualquier adulto y ponerlo en la cárcel el tiempo que yo quiera, sin motivo ni nada. Entonces, ahora mismo hay más de 7000 presos palestinos. Entonces, lo que están diciendo es, yo te doy todos los rehenes, yo no quiero ningún rehén israelí, pero devuélveme a todos los rehenes que tú tienes míos. Evidentemente Israel dice que no y que él va a salvar a sus propios rehenes israelíes, cosa que es falso, porque más de 50 han muerto ya bajo sus propios bombardeos, pues claro, cuando bombardean todo. Pero en este caso Hamás, que es el representante, está diciendo que ya, por favor, liberen a los presos palestinos, a los rehenes palestinos, que ellos están deseando de liberar a los rehenes israelíes, más aún a mujeres, a niños, a una persona mayor, los liberaron hace tiempo porque no quieren el sufrimiento de ellos, y los liberaron a cambio de nada, simplemente porque no quieren el sufrimiento de nadie. Entonces, por una parte eso está ahí, pero Israel se niega. Después, por otra parte, está la llamada masiva desde la ONU, desde el secretario general de la ONU, diciendo, por favor, un cese al fuego. Hace falta que duerman. Fijaros lo que es esos bombardeos día, tarde y noche, 24 horas al día. Los animales sufren, las personas sufren, no se puede dormir, no dejan que entre la ayuda humanitaria. Cuando entran, bombardean los camiones con ayuda humanitaria, bombardean las ambulancias. Si es que ya no hay más nada que bombardear. Entonces, un cese al fuego lo pide la ONU. Lo que pasa es que Israel sigue insistiendo que no. Entonces, la única esperanza, porque parece ser que lo único que ellos escuchan es al presidente de los Estados Unidos. Entonces, si la presión sigue en Estados Unidos, que está siguiendo, a ver si conseguimos que Estados Unidos fuerce a Israel a decir que por fin un cese al fuego. No obstante, también Estados Unidos tiene una posición muy falsa, porque dice, yo se lo digo, pero es que ellos no cesan. Bueno, no le manden más bombas. Estados Unidos le manda diariamente todas las bombas, le está mandando todos los recursos necesarios para seguir matando. Pero Estados Unidos también se está viendo en un problema, porque si sigue así, podrá ser condenado por cómplice en este genocidio, porque él es el que pone las bombas. Y ese mensaje ya está calando en la administración de Estados Unidos, con lo cual parece ser, o yo diría, siguiendo las noticias al detalle, que esperemos que en una semana o dos esté ese cese al fuego, pero una semana o dos significa que nos podemos poner perfectamente en 20.000 o 30.000 personas asesinadas. Bueno, María José, la convocatoria para mañana, como decimos, en Alcalá a las 6 de la tarde, ¿cuáles son las plataformas que os habéis reunido y que habéis tenido esta iniciativa? Bueno, surge fundamentalmente del grupo Al-Guadira, que es un grupo ecologista y también pacifista, y también estamos metidos ahí en movimientos no violentos, entonces, bueno, y evidentemente conmigo también, pues vamos a convocar. Pero además tenemos una sorpresa, por eso animamos a la gente que vaya para solidarizarse, ¿no?, con tanto sufrimiento, porque cuando uno ve tanto sufrimiento tiene que hacer algo, aunque sea ir a una concentración. Pero además contamos con la participación de la Peña del Arrabal, que es de flamenco. Y entonces también van a hacer una actuación de pena, porque estamos ante una situación muy dramática, pero también con la expresión de flamenco, ¿no? El flamenco también sabemos que es la expresión propia de nuestra tierra, también para el sufrimiento, ¿no? Entonces hay un llamamiento además muy fuerte de Andalucía con Palestina, porque Andalucía y Palestina tienen muchas cosas en común. No es el momento ahora de contarlo, pero tenemos mucho en común. Yo he ido tanto y ya cada vez que iba yo decía, estoy como Alcalá, porque también tienen hasta el terreno, es como los Alcores, es decir, que hay un terreno que es de albero, las cuestas son las mismas, es que hay una similitud muy grande, tanto geográficamente como en la cultura, el sentido del humor, el espíritu de los palestinos, ¿no? Entonces, Andalucía con Palestina suena muy bien, el flamenco lo apoya, ¿no?
Y ya aprovecho también para animar a la gente, no solamente para ir mañana a Alcalá de Guadaira a las 6 de la tarde a la plazuela, sino que además el domingo 12 toda Andalucía se va a movilizar. Toda Andalucía el domingo 12, tanto en todas las capitales menos en Cádiz, que es el sábado, saldremos a la calle. Y saldremos a la calle con un llamamiento de el pueblo andaluz no puede permanecer pasivo ante estos crímenes. Tenemos que salir a la calle porque somos un pueblo empático, somos un pueblo que sufrimos con los demás. Así que animamos a la gente a que vaya a Alcalá de Guadaira a las 6 de la tarde el viernes y a la Plaza del Altozano, allá en Triana, el domingo a las 12 en Sevilla. Pues bueno, ahí quedan esas convocatorias, María José, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que cuentas, pero lógicamente en un espacio como este pues no podemos abarcar, nos daría para un programa entero, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por tener también la sensibilidad de cubrir esta noticia. Gracias, bueno, ya lo saben, cita mañana a las 6 de la tarde en la Plazuela para apoyar al pueblo palestino y el domingo en Sevilla en esa Plaza del Altozano en el barrio de Triana.